Buenos días, queridos hermanos. Comenzamos el devocional esta semana levantando el corazón al Señor, pidiendo que Él frene la barbarie de la guerra. Nuestros corazones están quebrantados, conmovidos por lo que está sucediendo en Ucrania. Y pedimos a Dios que intervenga para frenar los pensamientos, los planes de estos hombres poderosos que han tomado estas terribles decisiones sin considerar el daño, el dolor que están causando a miles y miles de familias en aquel país. Dios, te pedimos que tú frenes esta barbarie, que tú intervengas, Señor, para que estas personas que han tomado las decisiones de invadir otro país se vuelvan atrás. Cambia sus corazones, Señor. Hazles ver el daño que están haciendo. Y te pedimos, Señor, que tú guardes a tu pueblo, a tus hijos, a nuestros hermanos en la fe, que están bajo el sonido de la guerra, de las bombas, de los aviones de guerra, de combate, que están dejando caer su armamento y causando tanto daño y tanto terror. Oh Señor, guárdales y obra para que ellos puedan dar testimonio y llevar el mensaje de salvación, el consuelo y la paz que solo tú puedes dar por medio de tu Espíritu. Pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú frenes esta guerra. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayáis podido ver o escuchar el mensaje de Dani ayer en la Iglesia Evangélica Revive. El culto está en YouTube y podéis mirarlo también porque dio una excelente exposición explicando muchísimos detalles acerca de esta apasionante epístola. Creo que como segunda y tercera Juan son cartas que no conocemos demasiado. Sus temas nos parecen algo incómodos incluso. Y también la terminología y las imágenes que Judas utiliza puede llevarnos un poco a la confusión. Sin embargo, espero que podamos extraer mucha bendición para nuestras vidas en esta semana, así como lo hemos sacado en estas últimas 2 semanas mirando las epístolas de Juan. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados en Dios Padre y que son protegidos por Jesucristo o guardados en Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor os sean multiplicados. El propósito de la carta de Judas es recordar a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente, de mantenerse firme en la fe y oponerse tajantemente, firmemente a la herejía, a las falsas enseñanzas. El autor es Judas, el hermano de Jesús y de Santiago, y los destinatarios son los cristianos judíos y también los creyentes en cualquier lugar. Es probable que se hubiese escrito alrededor del 65 después de Cristo, y el marco histórico es el que en ese primer siglo la iglesia ya se vio amenazada por la herejía y las falsas enseñanzas. Y tanto ellos como nosotros debemos estar siempre alertas. El versículo clave es el siguiente que no nos corresponde meditar hoy, el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Las personas claves son Judas, Santiago y también el mismo Jesús. Así como las epístolas de Pablo parecen tener un ambiente de guerra, aquí también sentimos prácticamente olor a pólvora. Hay una sensación de librar una batalla a vida o muerte. Y es que los creyentes enfrentamos serios peligros, no solo porque el enemigo
utiliza estrategias mundanas como el amor al dinero y la inmoralidad sexual, sino también porque entre sus recursos están los falsos creyentes, los engañadores, que sutilmente, aparentando espiritualidad, entran en medio de la congregación, siendo en realidad egoístas, que buscan sacar provecho para sí mismos. Utilizan palabras suaves, se presentan como sabios, pero en realidad con astucia quieren arrancarnos de una vida centrada en Cristo, y lo hacen poniendo en duda la palabra de Dios y tratando de abrir fisuras en la unidad de la iglesia. Por eso Judas escribe para exhortar a los cristianos de todas partes y de todos los tiempos. Quiso que reconocieran los peligros de la falsa enseñanza, que se protegieran a sí mismos y a los demás creyentes y que lograran hacer volver a los que ya habían sido engañados, porque esa es una de las propuestas. Judas escribió en contra de maestros impíos que afirmaban que los cristianos podían actuar como quisieran sin temer el castigo de Dios. Y mientras que algunos enseñan esa herejía en la iglesia actual, muchos actúan como si eso fuera cierto. Y eso es algo triste. Esta carta contiene una advertencia en contra de llevar una vida cristiana aparente y nominal. Judas era hermano carnal de Jacobo y ambos, por tanto, hermanastros de Jesús, como lo fueron también José, Simón y varias de sus hermanas, de las cuales nada sabemos. Allí en Mateo 13:56 dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? María y José fueron sus padres. Al principio del ministerio de Jesús, los hermanos de Jesús no creyeron en él, pero la gracia de Dios los alcanzó. Y tras la resurrección de Jesús, él se presentó concretamente a Santiago. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y estos hermanos se cuentan entre los que estaban reunidos en el aposento alto. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, tanto Jacobo como Judas escriben cartas universales que tienen algunas similitudes en su enfoque, porque mientras Santiago usaba las buenas obras como argumentos de la fe viva, real, Judas usa las malas obras como evidencia de una mala doctrina o incluso de la apostasía, que significa abandono de la fe. Para Judas era más importante presentarse como siervo de Jesucristo que señalar el parentesco humano que le había ligado a él. La relación espiritual que él disfrutaba con Cristo lo llamó a una vida de servicio dedicada al Señor, útil a los propósitos eternos del reino de Dios. Y a esto responde Judas escribiendo esta carta, que podemos dividir básicamente en dos partes: el peligro de los falsos maestros, los versículos 1 al 16, y el deber de pelear por la verdad de Dios, versículos 17 al 25. Como hemos leído hoy, la carta está destinada a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En aquellos días de incertidumbre doctrinal en los que la Iglesia de Dios enfrentaba ataques internos y externos, estas palabras sin duda les darían seguridad y respaldo para enfrentar con valentía tanto las falsas doctrinas como a los que se dejaban arrastrar por el error. El autor llama a los creyentes y dirige su carta a los llamados, un apelativo que Pablo da a todos los creyentes. En Romanos
capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y en 1 Corintios 1, 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Puesto que la salvación personal se lleva a cabo comenzando por un llamamiento de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 30, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó a estos también santificó. Luego viene el término a los santificados, o algunos traducen mejor amados en Dios Padre. Y la idea aquí es que la esfera de donde brota el amor es en Dios el Padre. Han sido y son amados por Dios Padre. Y en el original añade y guardados. También en una voz perfecta del pasivo en Jesucristo, es decir, incorporados a Cristo y preservados en Él y mediante Él por el poder de Dios. Así que ellos están bajo la protección del Señor porque la misericordia, la paz y el amor del Señor les iban a ser multiplicados. Misericordia que nos ayuda en nuestro desamparo. La paz con Dios y de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el amor que nos ayuda a relacionarnos unos con otros y a todos con el Señor. Una preciosa oración con la que Judas abre su breve carta. Una bendición, la misericordia, la paz sean vuestros en abundancia. Esta misma tríada la encontramos en otras partes del Nuevo Testamento y es una manera maravillosa de comenzar esta semana deseando también para vosotros y para nosotros esa misma bendición. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, gracias por llamarnos, santificarnos en tu amor y guardarnos en Jesucristo. No hay mejor lugar para estar que en el centro del corazón de Jesús. Gracias, Dios, por colocarme en tu Hijo, que yo responda agradecido a esa maravillosa bendición. En tu nombre, amén. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Os espero mañana, martes, para seguir meditando en la epístola de Judas. Mientras llega ese momento, manteneos bendecibles.